Hola, nuestro grupo está conformado por Paula Nieto, Daniela Quiroga y quien les habla, Linda Meneses, estudiantes de Psicología de la Universidad de Pamplona. Este video está hecho para la materia Psicología Clínica del grupo PR. El modelo psicológico de la salud biológica Rivers 1990. Con base en el modelo interconductual propuesto por Cantor en 1953, se creó un modelo psicológico de la salud en el cual especifican los factores conductuales pertinentes a la salud y a la enfermedad. Este modelo sirve como guía para la acción e intervención, prácticas en la prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades, así como para esclarecer la relación de los diversos elementos psicológicos que pertenecen a ellos. El modelo presenta dos etapas, una de procesos y otra de resultantes. El proceso psicológico de la salud se rastrea desde la historia de cada persona y se relaciona con dimensiones biológicas que afectan a las competencias presentes. Esta relación lleva a la etapa de resultantes. En esta, a nivel psicológico, se identifican las conductas instrumentales, que son acciones concretas relacionadas con la salud y que pueden ser directas o indirectas, de riesgo o preventivas. Estas conductas afectan la vulnerabilidad biológica de la persona y el resultado final de todo el proceso es la presencia de alguna enfermedad biológica y conductas asociadas a ella, o bien un estado de salud. Partiendo de este modelo y de su posible aplicación a la diabetes, hay que considerar que cuando una persona es diagnosticada como diabética, la incursión del psicólogo se ubica conceptualmente en la fase de resultantes, es decir, sobre la alteración de conductas instrumentales de riesgo en un nivel de prevención secundario y sobre comportamientos de adherencia terapéutica y de conductas asociadas a enfermedad en un nivel de prevención terciario. La prevención es la labor fundamental de la psicología y el objetivo ideal sería incidir en la prevención primaria, esto es, con personas que no tienen una enfermedad. Si esto fuera posible, habría que institucionalizar esta labor y enfocarse en dotar a las personas de competencias para el cuidado de su salud. Por ejemplo, proporcionarles conocimientos sobre la diabetes, sus consecuencias, sus formas de prevención, qué es y qué implica seguir una dieta saludable, entre muchos otros. Y la institucionalización de esta labor consistiría en incorporar estos programas en las escuelas y dirigirlos a la población infantil. Cuando la enfermedad ya está presente, ya sea en una fase inicial o en una fase posterior, lo pertinente, como se ha dicho desde otras aproximaciones psicológicas, es lograr que el paciente tenga adherencia terapéutica y ahí, como se comentó, la piedra angular de la intervención sería el apego a la dieta. Para hablar sobre el alcance de las competencias, primero que todo debemos hablar sobre el término de competencias funcionales presentes, que es la capacidad que tiene el sujeto para enfrentarse a una situación que le ha sido demandada y por ende obtener un logro. Para identificar las competencias funcionales presentes debemos tener en cuenta 4 elementos. El primero de estos es adquirir una conducta adaptativa, es decir, dar una respuesta correcta, resolver un problema y por ende obtener un resultado. El segundo es identificar los factores que interactúan con la situación, ya sean propias del sujeto o pueden ser físicos o sociales. El tercero es las respuestas que emite el sujeto frente a esta situación. Y el cuarto son los efectos de esa interacción y los efectos sobre el propio comportamiento. Dotar a un paciente con esas competencias es incorporar nuevo conocimiento a sus prácticas cotidianas, porque acá aparece la prevención temprana, que es donde el paciente debe saber qué es la enfermedad y todo lo relacionado con ella. Y esto da paso a las conductas preventivas, que es donde el paciente directa o indirectamente puede prevenir contraer una enfermedad y si ya la tiene, que su diagnóstico no empeore. Tomando en consideración esto anterior, Rivers en 1990 nos menciona que existen 4 formas de competencias disponibles que pueden configurar conductas instrumentales preventivas que sean eficaces y que derivan en los siguientes tipos de saber hacer. Primero, saber qué tiene que hacerse, en qué circunstancias tiene que hacerse, cómo decirlo y cómo poder reconocerlo. Segundo, saber cómo hacerlo, haberlo hecho antes o haberlo practicado. Tercero, saber por qué tiene que hacerse o no y reconocer si se tiende o no a hacerlo.
Cuarto, saber cómo reconocer la oportunidad de hacerlo y no hacerlo. Y por último, saber hacer otras cosas en dicha circunstancia o saber hacer lo mismo de otra manera distinta. Según Rives, estas formas de saber hacer implican algo más que un simple ejercicio de una forma particular de conducta o como se acostumbra en otras intervenciones a la simple recepción de información, que usualmente es incompleta acerca de un hacer. Para el caso de la diabetes, las conductas instrumentales a establecer y a eliminar caen en la categoría de indirectas, que son aquellas que sin producir contacto directo con agentes patógenos o que sean dañinos, sí pueden llegar a aumentar la vulnerabilidad biológica que tiene el organismo ante la acción de estos agentes. Este es el caso cuando la conducta de manera gradual produce condiciones en el organismo que se traducen en cambios patológicos a nivel biológico. En esta categoría y en términos de riesgo se ubican las prácticas alimentarias inadecuadas y el sedentarismo, mientras que en términos de prevención estarían lo que son las prácticas alimentarias saludables y la realización del ejercicio físico de una manera apropiada. Aquí también hay que enfatizar que el problema central en la prevención y tratamiento de esta diabetes es la obesidad. Con base en las explicaciones de este autor Rives, hay que subrayar tres aspectos. En primer lugar, sabemos que las conductas instrumentales cuyos efectos no son inmediatos son las más difíciles de alterar. Por un lado, no hay un efecto inmediato de daño a la salud y la situación es todavía más compleja cuando la demora en estos efectos se combina con otros efectos inmediatos que la persona considera agradables. La sensación, como por ejemplo la sensación placentera que se obtiene al comer ciertos alimentos. En segundo lugar, las conductas de riesgo y las preventivas no son necesariamente simétricas. Las personas pueden llegar a emitir conductas de riesgo aun cuando disponen de conductas preventivas, así como también pueden evitar conductas de riesgo pero no hacer nada por prevenir. Estas competencias implican la capacidad de desligamiento funcional, es decir, las personas que poseen competencias de tipo extrasituacional son capaces de responder a una situación como si estuvieran en otra, cuyas condiciones de estimulación no están presentes en forma concreta en el aquí y en el ahora. Así, una persona puede responder no con base en lo que sucede en cierta situación, sino, por ejemplo, con base en su información, en sus experiencias o en sus creencias. De ahí la importancia de que la información, como los distintos tipos del saber mencionados antes por la compañera, se establezcan como competencias de carácter extrasituacional que logren determinar la forma de comer en los pacientes diabéticos. Tomando en cuenta lo anterior, para establecer las competencias extrasituacionales para la prevención de la enfermedad, se deben tener en cuenta 5 saberes. El primero es el contenido con respecto a la enfermedad, todo lo relacionado con respecto a la diabetes. El paciente debe saber cómo se contrae esa enfermedad, qué causas tiene, los síntomas como lo son el hambre, la sed, el cansancio. El paciente debe saber de que la carga genética acá hace parte para poder contraer la enfermedad, que la enfermedad es crónica, que pues no tiene cura, pero que si obviamente hay una ayuda terapéutica, pues la calidad de vida será mejor. El segundo saber tiene que ver con la capacidad que tiene el paciente para entender qué alimentos pues debe consumir y qué actividad física debe realizar. Pero acá también es importante la ayuda terapéutica, porque pues que el terapeuta le va a decir qué actividad física debe realizar para prevenir la enfermedad, o si ya la tiene, pues qué actividad física debe realizar y qué alimentos debe consumir, que obviamente no deben ser altos en glucosa porque pues eso afecta mucho para la diabetes. El tercer saber tiene que ver con que el paciente debe entender de que la ayuda terapéutica es esencial, de que la diabetes es una enfermedad crónica y que por ende necesita ser atendida, que si no se le presta pues atención a la enfermedad puede traer daños para el riñón, para el corazón, puede causar diversas neuropatías, puede causar pie diabético, puede causar problemas en la visión e incluso puede llevar a la ceguera. Por eso es importante la ayuda terapéutica. Bueno, también se debe saber lo que implica el tratamiento médico de cualquiera de estas condiciones, así como esos trastornos psicológicos que pueden derivarse de estas posibles consecuencias, y cómo todo esto puede afectar no solamente a la propia persona, sino a su familia. También se debe reconocer su tendencia a comer alimentos no saludables o a ser sedentario,
Las competencias con respecto al cuarto tipo de saber se vinculan al reconocimiento de aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de que la persona se alimente de una manera inadecuada. Aquí, el conocimiento debe acompañarse del entrenamiento en esas habilidades específicas que permitan que el paciente pueda llegar a reconocer el contexto en el que come, así como identificar aquellos factores disposicionales del ambiente que hacen más probable que se alimente de una forma inadecuada. Ciertos tipos de alimentos, circunstancias sociales específicas como fiestas o reuniones, lugares como restaurantes o tiendas, estados emocionales que propician prácticas alimentarias de riesgo como tristeza, preocupación o aburrimiento, gustos o preferencias por ciertos alimentos que no son saludables, condiciones biológicas como la privación de alimento durante algunas horas, malos hábitos al comer, como hacerlo deprisa, en cantidades inadecuadas, entre otros. Es igualmente importante el reconocimiento del papel funcional del comportamiento de estas personas. Por ejemplo, si hay alguien que determine su forma de comer o bien que regule sus tendencias a comer de forma inadecuada o que auspicie una práctica de riesgo. Por último, la persona debe ser capaz de identificar los factores que hacen que aumente sus niveles de glucosa en la sangre, que pueden ser algunos alimentos, estados emocionales específicos o la presencia de otras enfermedades. Las competencias para el quinto tipo de saber tienen que ver con tener formas alternativas de comportamiento en aquellas situaciones que hacen más probable incurrir en prácticas que no son saludables. La psicología, como sabemos, es una disciplina que puede aportar soluciones en el campo de la salud y particularmente en el control de la diabetes. Las cifras de prevalencia de esta enfermedad son devastadoras y como para cualquier otro problema de salud, pues la prevención es la mejor herramienta. Este modelo psicológico de la salud biológica constituye un marco conceptual que nos permite considerar los elementos pertinentes a la dimensión psicológica de la diabetes y de este modo poder diseñar estrategias que pueden ser para su prevención. Además, el propio modelo establece la necesidad de una aproximación multidisciplinaria, que para este caso es más que apropiada. El diseño de estos programas preventivos debe hacerse con la participación de médicos y nutricionistas, entre otros profesionales. Y si el objetivo fuera la prevención primaria, pues obviamente se requiere la participación de diversos profesionales para lograr pues la desprofesionalización de los programas desarrollados y su institucionalización.